Nadie en esa iglesia respiraba, ni los padrinos vestidos de blanco, ni las abuelas con sus pañuelos ya húmedos, ni los niños que normalmente no saben quedarse quietos y que esa tarde, sin que nadie se los pidiera, se mantuvieron inmóviles como si algo en el aire les hubiera dicho que este momento era demasiado grande para interrumpirlo. Mateo estaba de pie frente al altar, 32 años, espalda recta, mandíbula apretada con la clase de firmeza que no se aprende en los libros sino en los cuartos oscuros donde nadie te ve reconstruirte. Llevaba una guayabera blanca perfectamente planchada, el cuello ligeramente abierto, el cabello peinado hacia atrás. Si lo mirabas solo al rostro, veías a un hombre sereno, casi tranquilo, pero si bajabas la mirada, veías los hombros, las mangas de la guayabera, dobladas con precisión, cayendo vacías a los lados, sin brazos, sin manos, sin la posibilidad de hacer lo que cualquier novio hace en ese momento sin siquiera pensarlo. El oficial del registro civil colocó el libro sobre un pequeño podio de madera, bajo, casi al nivel del suelo. Lo había traído la familia esa mañana. Nadie explicó para qué era. Todos lo entendieron cuando lo vieron. El salón se transformó en algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. No era silencio solamente. Era la clase de quietud que ocurre cuando 200 personas deciden, al mismo tiempo, contener algo que no saben si van a poder contener. Mateo miró el libro, después miró hacia arriba, hacia ningún lugar en particular, como quien busca un punto fijo en el horizonte antes de hacer algo que requiere todo lo que tiene. Respiró despacio, y entonces, con una calma que partía el corazón precisamente porque no era actuada, se arrodilló, se quitó el zapato derecho, después el calcetín, tomó el bolígrafo entre los dedos del pie con la naturalidad de alguien que lleva años haciendo esto, porque llevaba años haciéndolo, porque la vida le había enseñado que las manos no son la única forma de sostener lo que importa. Se inclinó sobre el libro, y firmó, lento, deliberado, con una letra que no temblaba. En la tercera fila, una mujer mayor enterró el rostro en las manos. En la entrada, uno de los chambelanes tuvo que mirar hacia el techo. Hubo un llanto que empezó en algún lugar del lado izquierdo de la iglesia y se extendió hacia todos lados como el sonido se extiende en el agua, en ondas, sin pedir permiso. Pero la cámara, si hubiera habido una cámara siguiendo este momento con la honestidad que merecía, no se habría quedado en Mateo. Se habría ido a Elena. Ella estaba de pie a 2 metros de distancia, todavía esperando su turno para firmar, con el ramo de flores blancas sostenido frente a ella como si fuera lo único que la mantuviera anclada al piso. Vestido marfil, cabello recogido con algunos mechones sueltos enmarcando su cara. 29 años y una belleza que no tenía nada que ver con el vestido ni con el maquillaje sino con algo más profundo. Algo que venía de adentro y que esa tarde, por alguna razón, parecía estar luchando contra sí mismo, porque Elena no sonreía, no era infelicidad, no era duda, era algo más complicado que eso, algo que los que la conocían de verdad podrían haber leído si hubieran estado mirando con atención, una especie de amor tan grande que dolía, una ternura que cargaba algo pesado. La mirada de alguien que está grabando un momento en la memoria con la urgencia de quien sabe que lo va a necesitar después. Era la mirada de alguien que también se estaba despidiendo. Nadie lo notó. Todos estaban llorando de alegría, de emoción, de esa clase de orgullo colectivo que surge cuando un ser humano hace algo que te recuerda de que está hecho lo mejor de nosotros. Mateo terminó de firmar. Levantó la vista. La encontró a ella, y le sonrió, con todo, con esa sonrisa que Elena había aprendido a distinguir de todas sus otras sonrisas porque era la única que le llegaba primero a los ojos antes de llegar a la boca. Ella le devolvió la sonrisa, y fue real. En ese momento, fue completamente real, pero detrás de esa sonrisa había una verdad que todavía no había encontrado las palabras para salir. Un secreto que Elena había cargado sola durante meses.
convencida de que protegerlo era la forma más alta de querer a Mateo, convencida de que había cosas que el amor no tenía derecho a pedirle a nadie, lo que ella no sabía todavía, lo que descubriría horas después en la quietud de una habitación de hotel cuando ya no quedaran invitados ni música ni razones para seguir callando, era que Mateo ya lo sabía, que había sabido todo desde semanas antes, y que había firmado de todas formas. Para entender lo que pasó en esa iglesia, hay que entender primero quién era Mateo antes de que la vida le cambiara las reglas. Sin pedirle permiso, Mateo Ríos creció en un barrio de Medellín donde los sueños no se declaraban en voz alta porque hacerlo se sentía como tentar al destino, pero él los tenía, los cargaba con esa clase de silencio cuidadoso que tienen las personas que saben exactamente lo que quieren y que han aprendido, desde muy jóvenes, que el mundo no siempre aplaude a los que sueñan demasiado alto. Era ingeniero civil, lo había logrado con becas, con trabajos nocturnos, con la terquedad callada de su madre que planchaba uniformes ajenos a las 5 de la mañana para que él pudiera llegar a clases con el libro correcto bajo el brazo. Cuando se graduó, ella no lloró de inmediato, lo miró fijo por un momento largo, como si estuviera confirmando algo que siempre había sabido, y después sí, después lloró. A Mateo le gustaba su trabajo con la clase de satisfacción honesta que sienten las personas que eligieron bien. Le gustaba llegar a un terreno vacío y ver en su mente lo que todavía no existía. Le gustaba el olor a concreto fresco y los planos llenos de medidas y la responsabilidad de construir cosas que iban a durar. Más que él, tenía 24 años cuando ocurrió el accidente. No fue dramático, en el modo que uno imagina los accidentes que cambian una vida. No hubo una explosión ni un derrumbe espectacular. Hubo un cable mal aislado en una obra donde los protocolos de seguridad llevaban meses siendo ignorados por quienes tomaban las decisiones. Hubo un contacto eléctrico. Hubo un Mateo que cayó, y hubo un Mateo diferente que despertó días después en una cama de hospital con los hombros vendados y un médico que buscaba las palabras correctas para decir algo para lo que no existen palabras correctas. Lo que vino después no fue una historia de superación inmediata, eso es importante decirlo, porque Mateo no fue un héroe desde el primer día. Fue un hombre destrozado que algunas mañanas no quería levantarse, que gritó solo en su cuarto, que rechazó la ayuda de su madre con una crueldad que después le pesó años, que pasó meses mirando el techo preguntándose para qué, pero también fue un hombre que una mañana, sin razón aparente, sin epifanía dramática, simplemente decidió intentarlo, no porque hubiera encontrado un propósito, no porque alguien le dijera las palabras correctas, sino porque el abismo de no intentarlo se volvió más aterrador que el abismo de fallar. Aprendió a escribir con el pie derecho durante 8 meses de práctica silenciosa, aprendió a cocinar, a conducir un vehículo adaptado, a abrir puertas, a vestirse solo. Cada cosa que aprendía no la celebraba, la archivaba, la convertía en herramienta y seguía adelante. Era su forma de sobrevivir, esa determinación casi terca de no convertir su propio dolor en espectáculo. 2 años después del accidente, su médico lo refirió a un centro de rehabilitación para trabajar la parte psicológica, esa que Mateo había estado ignorando con la misma disciplina con la que había aprendido todo lo demás. Fue sin ganas, fue convencido de que no lo necesitaba. Fue dispuesto a demostrarle al terapeuta asignado que él ya estaba bien. Nunca llegó a conocer bien a ese terapeuta, porque en el pasillo, el primer día, escuchó una voz. No era suave ni delicada, era directa, ligeramente impaciente, con el tono de alguien que ya había escuchado demasiadas excusas ese día y no tenía tiempo para una más. La voz salía de una sala entreabierta y decía algo sobre que la rehabilitación no funcionaba si el paciente llegaba a las sesiones con la guardia puesta como si fuera una batalla. Mateo se detuvo en el pasillo. Adentro, Elena Vargas,
terapeuta física con 4 años de experiencia y una paciencia que se parecía menos a la dulzura y más a la roca, estaba terminando una sesión con otro paciente. No sabía que alguien la escuchaba. No habría cambiado nada de lo que decía si lo hubiera sabido. Cuando el paciente salió y Elena levantó la vista, encontró a Mateo apoyado en el marco de la puerta mirándola con una expresión que ella no supo clasificar de inmediato. Él dijo: «Usted no es mi terapeuta». Ella respondió: «No». Y hubo una pausa. «¿Por qué está escuchando mi sesión?» No estaba escuchando. Estaba pasando y me detuve. Elena lo miró de la misma forma en que miraba los casos que le parecían interesantes. No con lástima, no con la ternura exagerada que Mateo había aprendido a detectar y a odiar en décimas de segundo. Lo miró con la atención limpia de alguien que evalúa sin juzgar. ¿Lleva cuánto tiempo en rehabilitación?, preguntó. «Es mi primer día, y ya tiene esa cara de que esto es una pérdida de tiempo». Mateo casi sonrió. «Casi. Tan obvio es». Elena recogió su carpeta del escritorio y caminó hacia la puerta sin apresurarse. Antes de salir se detuvo a su lado y dijo, sin mirarlo, como quien dice algo de paso que en realidad lleva mucho peso: «El problema no es que no quiera estar aquí. El problema es que todavía cree que necesitar ayuda es lo mismo que rendirse». Y siguió caminando. Mateo se quedó en el marco de esa puerta un momento más de lo necesario. Algo en esas palabras había tocado una fibra que él creía tener bien protegida. No lo admitió ese día, no lo admitió en semanas, pero volvió. Cada sesión, con su terapeuta asignado, volvió. Y cada vez que los pasillos de ese centro lo ponían cerca de Elena, algo en él prestaba atención de una forma diferente a cómo prestaba atención a todo lo demás. No fue inmediato, no fue un flechazo ni una revelación, fue lento, como todas las cosas verdaderas. Fue en los pequeños momentos donde uno no está actuando porque no sabe que alguien está mirando. Fue en la tarde en que ella lo vio pedir un café para llevar y dar instrucciones al barista con una paciencia y una precisión que no tenían nada de trágico, que eran simplemente él, funcionando, viviendo, siendo. Fue en la mañana en que él llegó antes que nadie al centro y dejó en el escritorio de Elena un café preparado exactamente como ella lo pedía siempre, sin nota, sin explicación. Y cuando ella llegó y lo encontró y lo miró con una pregunta en los ojos, él alzó los hombros con la indiferencia cuidadosa de quien ha hecho algo que le importa demasiado como para admitirlo en voz alta. Empezaron a hablar, primero de trabajo, de casos, de técnicas de rehabilitación, después de libros que los dos leían, después de cosas sin nombre que solo se dicen cuando ya no es necesario explicar por qué se dicen. Elena le había contado, una noche caminando por el parque cerca del centro, que había estado comprometida antes, un hombre que se llamaba Rodrigo, que la relación había terminado después de una pérdida que ninguno de los dos había sabido cargar junto. Le dijo que él no había podido con el dolor, que había elegido irse. Mateo no preguntó más. Respetó el borde de esa historia como ella siempre había respetado los bordes de la suya. Lo que ninguno de los dos sabía entonces era que esa historia incompleta, ese detalle que Elena había resumido con apenas una frase, tenía un peso mucho mayor del que parecía, que lo que Rodrigo no había podido cargar no era solo el duelo de una pérdida pasada, era el miedo a lo que venía, un miedo que Elena conocía de una forma muy íntima, muy personal, muy guardada, un miedo que llevaba en la sangre, literalmente, desde antes de saber que existía, y que en el momento en que Mateo le tomó el corazón con todo lo que era y con todo lo que no tenía, ese miedo empezó a crecer de nuevo en el lugar más silencioso de ella, pero eso todavía estaba por venir. Por ahora, había dos personas que se habían encontrado en el pasillo equivocado en el momento exacto, que habían aprendido a verse sin filtros, que habían construido algo real y difícil y honesto en el espacio que existe entre la vulnerabilidad y el orgullo, y que, sin saber todo lo que aún no sabían el uno del otro,
Habían decidido que era suficiente para intentarlo juntos. La propuesta de matrimonio no ocurrió en un restaurante, no hubo velas ni anillo escondido en una copa de vino ni rodilla en el suelo. Ocurrió en silencio, en la madrugada. Mientras Elena dormía, Mateo se levantó a las 4 de la mañana con la clase de claridad que a veces llega sola en las horas en que el mundo todavía no ha empezado a hacer ruido. Fue a la cocina, tomó un bolígrafo con el pie, sacó una hoja en blanco del cajón inferior, el que él mismo había ajustado para poder abrirlo sin ayuda, y escribió. No fue rápido, nunca lo era. Escribir le tomaba tiempo y concentración y una postura que le exigía al cuerpo cosas que el cuerpo no siempre quería dar a las 4 de la mañana, pero escribió con la paciencia de alguien que sabe que lo que está haciendo importa demasiado como para apresurarlo. Cuando Elena despertó y encontró la carta sobre la mesa del comedor, Mateo ya estaba sentado frente a su café, mirando por la ventana, fingiendo que no estaba esperando. Ella leyó en silencio. Mateo no la miró directamente, escuchó el momento exacto en que su respiración cambió, en que se detuvo por un segundo y después continuó diferente, más lenta, más llena. La carta terminaba así: cásate conmigo, no te prometo facilidad, te prometo que nunca serás sola. Elena dobló la hoja con cuidado, como si fuera algo frágil. La sostuvo entre las manos un momento, después lo miró. Sí, dijo, solo eso, pero con todo. Mateo asintió despacio, como si ya lo hubiera sabido, como si la respuesta hubiera sido siempre parte de algo que los dos estaban construyendo desde mucho, antes de que ninguno lo nombrara en voz alta. Los primeros días después del sí fueron exactamente lo que deberían ser: llamadas a la familia, fechas tentativas, la alegría genuina y ruidosa de doña Carmenza, la madre de Elena, que lloró por teléfono durante 10 minutos seguidos y después preguntó inmediatamente por el vestido. Mateo y Elena se acostaron tarde esa semana hablando de cosas pequeñas y grandes, mezcladas, sin orden, de la forma en que se habla cuando el futuro de repente tiene una forma concreta. Pero algo cambió aproximadamente 6 semanas después de la propuesta, no de golpe, no con una pelea ni con un momento identificable. Cambió de la forma en que cambia la temperatura en ciertos días de noviembre, sin que puedas señalar el instante exacto en que dejó de ser tarde y empezó a ser noche. Elena seguía siendo ella, pero había algo en su presencia que ahora tenía un peso diferente, como si cargara algo que no estaba ahí antes, o que sí estaba pero que ahora era más difícil de disimular. Se sumergió en la organización de la boda con una energía que al principio Mateo leyó como entusiasmo y que con el tiempo empezó a parecerle otra cosa: demasiada urgencia, demasiada atención en los detalles, como si los detalles fueran lo que importaba y no lo que estaba debajo de ellos. Mateo era un hombre que había aprendido a leer el mundo sin las herramientas que la mayoría de la gente da por descontadas. Había desarrollado una atención al detalle que iba más allá de lo físico. Notaba los cambios en los tonos de voz. Notaba cuando alguien respiraba diferente. Notaba los silencios que tenían forma propia. Y notaba esto. Una noche, mientras Elena revisaba listas de proveedores en la mesa del comedor, Mateo se sentó frente a ella y esperó a que levantara la vista. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy cansada. Hay mucho que organizar. No te pregunté si estabas cansada. Elena lo miró. Sostuvo su mirada un momento. Después volvió a los papeles. Estoy bien, Mateo. Él no insistió, pero tampoco lo soltó por dentro. Una semana después ocurrió algo que Mateo guardó en silencio y no mencionó esa noche ni en los días que siguieron. Llegó al apartamento antes de lo esperado una tarde y escuchó la voz de Elena desde el pasillo, baja, cuidadosa, con ese tono que tienen las conversaciones que no quieren ser escuchadas. No puedo decírselo ahora, no antes de la boda. Hubo una pausa. Después, sé lo que estás diciendo, mamá, pero necesito que confíes en mí. Mateo se quedó quieto en el pasillo con la llave todavía en la puerta.
Escuchó el silencio que siguió. Escuchó a Elena despedirse con una voz que intentaba sonar tranquila y que no del todo lo lograba. Entró al apartamento. Elena estaba de espaldas junto a la ventana. Se giró cuando lo escuchó y lo saludó con una sonrisa que llegó una fracción de segundo tarde, el tiempo exacto que toma cuando una sonrisa no es instintiva sino decidida. Llegaste temprano, dijo, el tráfico estaba bien hoy. ¿Tienes hambre? Iba a preparar algo. Yo preparo, dijo él. Siéntate. Y eso fue todo. No hubo pregunta, no hubo confrontación. Mateo fue a la cocina y preparó la cena con la concentración habitual y Elena se sentó en el sofá y ninguno de los dos habló del elefante que había entrado al apartamento con él. ¿Por qué? Mateo había tomado una decisión en ese pasillo. Una decisión que no era cobardía ni negación, sino algo más complejo, algo que tenía que ver con el tipo de amor que había aprendido a tener. Un amor que no exigía ni acorralaba, que esperaba, que dejaba espacio. Decidió darle tiempo, decidió confiar en que ella llegaría sola a lo que necesitaba decir, lo que no sabía todavía, lo que descubriría de una forma completamente inesperada días después. Era que doña Carmenza ya no podía seguir esperando. La madre de Elena llegó a buscar a Mateo un martes por la tarde cuando Elena estaba trabajando. Se sentó frente a él con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos enrojecidos de alguien que lleva días cargando algo que ya pesa demasiado. Mateo le sirvió agua, la dejó organizarse, y doña Carmenza le contó todo. Le contó del diagnóstico que Elena había recibido 3 meses atrás. Una condición neurológica hereditaria, progresiva, la misma que había robado la movilidad de la abuela materna antes de los 50, la misma que había alcanzado a la tía de Elena a los 45. No era una sentencia inmediata, pero era una dirección, un camino que el cuerpo de Elena ya había empezado a tomar aunque todavía no se notara desde afuera. Le contó que Elena había decidido no decírselo antes de la boda porque tenía miedo, no el miedo de perderlo, sino algo peor, el miedo de que él sintiera que tenía que quedarse, de que el amor que Mateo le tenía se convirtiera en obligación sin que él lo eligiera de verdad. Ella prefiere que te cases sin saber, dijo doña Carmenza con la voz quebrada, porque así al menos sabe que en ese momento fuiste libre. Mateo escuchó todo sin interrumpir, con esa quietud suya que no era frialdad sino la forma que tenía de recibir las cosas grandes sin romperse. Cuando doña Carmenza terminó, hubo un silencio largo. Después Mateo preguntó, con voz calma, ¿ella sabe que usted está aquí? No, él asintió despacio. Gracias por contarme, dijo, y no dijo nada más. Doña Carmenza se fue con la incertidumbre de no saber qué haría él con esa información, si cancelaría la boda, si confrontaría a Elena, si necesitaría tiempo para pensar. Lo que nunca imaginó fue la tercera opción, que Mateo llegaría a esa iglesia 2 semanas después con todo lo que se había guardado exactamente donde lo había puesto desde el martes en que ella se lo contó, que se pondría frente al altar con plena conciencia de lo que el futuro podía traer, que se arrodillaría frente a ese libro de registro, tomaría el bolígrafo con el pie, y firmaría su nombre con la misma calma con que había aprendido a hacer todo lo demás, no como resignación, no como sacrificio, como respuesta, la respuesta que Elena todavía no sabía que ya había recibido. La habitación del hotel olía a flores blancas y a esa clase de silencio que solo existe cuando el ruido acaba de terminar. Los invitados se habían ido. La música había dejado de sonar hacía más de 1 hora. Afuera, en algún lugar del corredor, se escuchaban pasos ocasionales y el sonido lejano de un ascensor. Adentro, el mundo era solo ellos dos y todo lo que todavía no había sido dicho. Elena estaba sentada en el borde de la cama con el vestido de novia todavía puesto. No se había cambiado, no había podido. Había llegado a la habitación, había soltado el ramo sobre la mesita de noche, y se había sentado ahí con la espalda ligeramente inclinada hacia adelante y las manos sobre el regazo,
como alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y que siente que ya no le quedan fuerzas para seguir caminando con ese peso, pero tampoco sabe cómo soltarlo. Mateo se sentó a su lado, no demasiado cerca, lo suficiente, no encendió la televisión, no preguntó si quería algo de beber, no llenó el silencio con ninguna de las cosas que la gente usa para evitar los silencios que importan. Se quedó quieto con esa quietud suya que Elena había aprendido a reconocer como una forma de decir, aquí estoy, no me voy a ningún lado. Tómate el tiempo que necesites. Pasaron varios minutos así. Afuera el ascensor volvió a sonar. Una puerta se cerró en algún cuarto lejano. Mateo dijo, despacio, sin urgencia, sin presión, dime, solo eso, 2 palabras, pero con todo el peso de alguien que ya sabe que hay algo que recibir y que está dispuesto a recibirlo. Elena no lo miró de inmediato, mantuvo los ojos fijos en algún punto del suelo, en las flores blancas del tapete o en la nada, y respiró una vez larga antes de empezar. Cuando habló, su voz era tranquila, no temblaba, era la voz de alguien que ha ensayado este momento muchas veces en su cabeza y que ahora que llegó descubre que todos los ensayos no sirven de nada porque las palabras reales pesan diferente a las palabras imaginadas. Le contó todo, contó del día en que fue a su revisión médica de rutina, 3 meses antes de la boda, y el médico encontró algo en los resultados que lo llevó a pedir más exámenes. Le contó de las semanas de espera, le contó del diagnóstico que llegó un miércoles por la tarde en un consultorio con luz fría y una planta pequeña en el alféizar de la ventana que ella recordaba porque había necesitado mirar algo vivo mientras escuchaba, una condición neurológica, hereditaria, progresiva, manejable al principio, cada vez menos con el tiempo, la misma que había visto en su abuela, que había visto en su tía, que siempre había existido como una sombra en la historia de su familia y que ella había aprendido desde niña a no nombrar demasiado seguido, como si nombrarlo fuera lo mismo que invocarlo, pues había llegado de todas formas. Mateo escuchó sin interrumpir, sin cambiar la expresión, con esa atención completa que era una de las cosas que Elena más amaba y más temía de él, porque no había forma de saber qué estaba pensando detrás de esa calma. Cuando ella terminó hubo un silencio diferente al anterior, más denso, más lleno. Elena lo miró por primera vez desde que había empezado a hablar y dijo lo que había estado guardando más que cualquier otra cosa, lo que en realidad era el centro de todo, el miedo verdadero debajo de todos los otros miedos. Tú ya perdiste tanto, Mateo, ya te costó tanto construir todo lo que tienes. No podía pedirte que también me cargaras a mí cuando yo ya no pueda caminar sola. No era justo, no tenía derecho, no podía ser yo la razón por la que tu vida se volviera más difícil de lo que ya ha sido. Su voz no se quebró en ese momento. Lo que hizo fue algo más difícil de escuchar que el llanto. Se volvió pequeña, se volvió la voz de alguien que genuinamente cree lo que está diciendo, que no lo dice para que la contradigan, sino porque es la conclusión más honesta a la que ha llegado después de meses de darle vueltas sola en la oscuridad. Por eso no te dije nada antes, no porque no confíe en ti, sino porque te quiero demasiado como para hacerlo responsable de algo que no elegiste. El silencio que siguió fue largo. Mateo no respondió de inmediato, miró hacia el frente, hacia la ventana donde las luces de la ciudad entraban filtradas por la cortina delgada, hacia ese lugar indefinido donde la gente mira cuando está ordenando algo adentro antes de decirlo afuera. Elena esperó, preparada para cualquier cosa, preparada para la comprensión gentil, para la conversación difícil que vendría después, para el proceso lento y honesto de descifrar juntos lo que esto significaba para los dos. No estaba preparada para lo que Mateo dijo, porque lo que Mateo dijo no fue una respuesta a lo que ella acababa de revelar, fue una revelación propia. Lo dijo despacio, mirándola, con esa voz suya que no subía de volumen cuando decía las cosas importantes sino que bajaba, que se volvía más quieta,
más firme, Elena. Yo ya lo sabía. Ella no entendió de inmediato. Lo miró con una expresión que buscaba el sentido de esas palabras, que las revisaba, que las volvía a leer. ¿Qué? Tu mamá vino a verme. Hace 3 semanas. Un martes, mientras tú trabajabas. El mundo de Elena tardó un momento en reorganizarse alrededor de esa información. 3 semanas. Antes de la boda, antes de la firma, antes de todo, me contó el diagnóstico, continuó Mateo. Me contó por qué no me habías dicho nada. Me contó lo que tenías miedo de pedirme. Elena abrió la boca y la volvió a cerrar. Había algo en su expresión que era casi incomprensión. No porque no entendiera las palabras, sino porque lo que las palabras implicaban era demasiado grande para procesarlo en línea recta. Si Mateo lo sabía desde hacía 3 semanas, entonces había ido a la iglesia sabiendo, había estado de pie frente al altar sabiendo, se había arrodillado frente a ese libro de registro, había tomado el bolígrafo con el pie, había firmado su nombre letra por letra, y lo había hecho sabiendo exactamente lo que el futuro podía traer, no en la ignorancia que ella había intentado proteger. En plena conciencia, Mateo, su voz salió diferente esta vez, más frágil. El control cuidadoso que había mantenido durante toda la conversación empezaba a ceder por los bordes. Escúchame, dijo él, y esperó a que ella lo mirara de verdad, no de reojo sino de frente. Antes de continuar, llevas meses cargando esto sola porque pensaste que protegerme era no darme la opción de elegir. Pero Elena, eso no es protegerme, eso es decidir por mí, y yo no te pedí eso. Nunca te pedí eso. Ella intentó decir algo. Él continuó, no para interrumpirla, sino porque había cosas que necesitaban ser dichas completas antes de que cualquier otra cosa tomara su lugar. Firmé ese papel esta mañana sabiendo todo lo que me contó tu mamá, no porque no me importe lo que viene, sino porque me importas tú más que lo que viene, porque el miedo al futuro no es una razón suficiente para no vivir el presente contigo. Porque llevo años aprendiendo que la vida no te pregunta si estás listo antes de cambiar las reglas, y que lo único que puedes controlar es con quién decides estar cuando las reglas cambian. Hizo una pausa, buscó las palabras finales con la misma precisión con que buscaba todo. Firmé porque quería que supieras, delante de todos, que no hay versión de ti que me asuste, ni la de ahora ni la de después. Ninguna. Elena no dijo nada, no porque no tuviera que decir, sino porque había cosas que se sienten primero y se hablan después, mucho después, cuando el cuerpo ya procesó lo suficiente como para dejar pasar las palabras. Lo que sí hizo fue inclinarse hacia él, apoyar la frente en su hombro, cerrar los ojos, y por primera vez en 3 meses, en esa habitación de hotel con olor a flores blancas y luz de ciudad filtrándose por la cortina, Elena lloró sin intentar contener nada, sin calcular nada, sin proteger a nadie, simplemente lloró, y Mateo se quedó quieto a su lado, exactamente donde había dicho que iba a estar, sin moverse, sin irse a ningún lado, como había prometido. 5 años no son mucho tiempo en la historia de una vida, pero son suficientes para saber si algo es real, son suficientes para ver cómo 2 personas se comportan cuando el amor deja de ser promesa y se convierte en práctica, cuando deja de ser emoción y se convierte en decisión, cuando los días buenos siguen siendo buenos pero los días difíciles ya no son la excepción sino parte del paisaje, y hay que aprender a vivir también en ellos sin perder el norte. Mateo y Elena aprendieron eso. No de golpe, no con gracia perfecta, lo aprendieron como se aprende todo lo que vale la pena, a tropiezos, con conversaciones que a veces subían de tono y silencios que a veces duraban demasiado, con noches en que alguno de los dos se quedaba mirando el techo preguntándose si estaba siendo suficiente, si estaba pidiendo demasiado. Si el amor era capaz de sostener el peso de todo lo que la vida real pone encima de él cuando no estás mirando. La condición de Elena avanzó despacio, como habían dicho que avanzaría. Primero fue algo casi imperceptible, una fatiga que llegaba antes de lo que debía,
una ligera inestabilidad en los días fríos que ella atribuía a otras cosas hasta que ya no pudo seguir atribuyéndola. Después vino el bastón. No fue un día dramático. Fue una mañana en que el médico dijo que era el momento y Elena asintió con la clase de serenidad que se parece a la resignación pero que en realidad es algo diferente. Es la serenidad de alguien que ha tenido tiempo de prepararse para una noticia que ya sabía que iba a llegar. Mateo estuvo en esa consulta, como había estado en todas. Cuando salieron del consultorio ella caminó a su lado con el bastón nuevo que todavía se sentía extraño en la mano y ninguno de los dos dijo nada durante el primer tramo. Después Mateo dijo, sin dramatismo, con la voz de quien propone algo práctico, vamos a tener que reorganizar la cocina. Elena lo miró, para que los dos podamos trabajar ahí cómodos, explicó él. Si movemos la isla hacia la izquierda y bajamos ese estante del fondo, quedamos bien los dos. Ella tardó un momento. Después dijo, tú y tu ingeniería, y se rieron. En la acera, afuera de un consultorio médico, con el bastón y todo, se rieron, no porque la situación fuera graciosa, sino porque a veces la risa es la única respuesta digna que le queda al amor cuando la vida insiste en complicarse. Reorganizaron la cocina ese fin de semana. Lo que siguió no fue una historia de perfección. Hubo meses difíciles. Hubo tardes en que Elena llegaba del trabajo agotada de una manera que iba más allá del cansancio físico, agotada de tener que gestionar su cuerpo como si fuera un proyecto que requería atención constante, agotada de la mirada de ciertas personas que no sabían disimular la lástima. Hubo noches en que le decía a Mateo que se sentía como una carga y él no le respondía con frases hechas ni con optimismo forzado, sino que se quedaba en silencio un momento y después decía algo específico, algo concreto, algo del día de hoy, algo que le recordaba quién era ella más allá de su diagnóstico. Hubo también momentos de una belleza tan quieta, que no habrían cabido en ninguna película porque las películas necesitan gestos grandes, y esta belleza era pequeña, era cotidiana, era del tamaño de un domingo por la mañana con café y luz entrando por la ventana y los dos sin prisa, pero Mateo también tuvo sus propios días difíciles, días en que el peso de ser el ancla, de ser el que sostiene, le recordaba viejas conversaciones con su propio pasado, viejas versiones de sí mismo que habían peleado tanto por no necesitar a nadie que a veces le costaba trabajo reconocer que necesitar también era válido. Hubo noches en que él era el que se quedaba mirando el techo, y Elena, que lo conocía mejor que nadie, que había aprendido a leer sus silencios con la misma precisión con que él leía los de ella, se acercaba y simplemente decía, cuéntame, y él contaba. Eso también era el amor, esa dirección de doble vía, ese permiso mutuo de ser los dos vulnerables al mismo tiempo sin que el mundo se derrumbara por eso. El 5º aniversario llegó un martes de octubre, no hicieron reservación en ningún restaurante. Elena tenía una mañana difícil, las manos con más temblor del habitual, el tipo de día en que su cuerpo le recordaba con poca sutileza quién mandaba. Habían aprendido a no pelear contra esos días sino a adaptarse a ellos, a cambiar los planes sin drama, a encontrar lo que el día sí podía ofrecer en lugar de lamentarse por lo que no podía. Mateo preparó el desayuno. Elena se sentó en la mesa con el café entre las manos, mirándolo moverse por la cocina reorganizada, moverse con esa eficiencia suya que todavía le parecía extraordinaria aunque él nunca la tratara como tal. Después del desayuno, Mateo desapareció en el cuarto de trabajo un momento. Elena escuchó el silencio particular de esos momentos, el silencio de alguien que está concentrado en algo que requiere toda su atención. Lo conocía bien. Cuando volvió, traía una hoja en la mano. La puso sobre la mesa frente a Elena. Era una carta, escrita con el pie, con esa letra suya que con los años había ganado una fluidez que ya no se veía como adaptación sino simplemente como su letra. La letra de Mateo, inconfundible. Elena la leyó despacio. No vamos a saber exactamente qué decía esa carta,
Algunas cosas pertenecen solo a las personas que las escriben y a las personas que las reciben, pero cuando Elena terminó de leer tenía los ojos brillantes y una expresión que mezclaba el amor con esa clase de dolor dulce, que solo existe cuando algo te importa tanto que te duele. Levantó la vista hacia él. Mateo puso un bolígrafo sobre la mesa, junto a la carta, sin decir nada. Elena miró el bolígrafo, miró sus propias manos, que ese martes de octubre temblaban más de lo normal. Extendió la mano derecha hacia el bolígrafo y lo tomó. Intentó sostenerlo con firmeza, no pudo. Los dedos no respondieron como ella quería y el bolígrafo se fue a un lado y ella lo miró con esa expresión que aparece cuando el cuerpo te falla en el momento en que más quisieras que no lo hiciera. Entonces Mateo hizo algo que no había planeado en ninguna película de su cabeza, simplemente ocurrió, con la naturalidad de las cosas que son exactamente correctas. Se sentó en el suelo, al lado de su silla, levantó el pie derecho, tomó el bolígrafo entre los dedos, y con cuidado, con una delicadeza que no tenía nada de torpe, apoyó el pie sobre la mano de Elena, sobre sus dedos temblorosos, y los rodeó suavemente, guiando, sosteniendo, juntos. Así, movieron el bolígrafo sobre el papel. La firma de Elena quedó imperfecta, irregular, nada parecida a la firma elegante que ella había tenido antes, pero estaba ahí, trazada con las manos de ella y el pie de él, con el temblor de ella y la firmeza de él, con todo lo que los dos eran en ese momento exacto de ese martes de octubre. No había iglesia, no había 200 personas, no había nadie mirando, solo ellos dos en el suelo de su cocina reorganizada, haciendo juntos lo que ninguno habría podido hacer solo. Elena miró la firma un momento largo, después lo miró a él, y Mateo estaba mirándola de la misma forma en que la había mirado en aquel pasillo de la clínica, años atrás, con esa atención limpia que no juzga ni disminuye ni llena de lástima, con la misma mirada con que había firmado en la iglesia, con la misma mirada con que había llegado a ese martes de octubre sin haberse ido ningún día intermedio. Años después, cuando alguien le preguntaba a Elena cuál había sido el momento más importante de su matrimonio, ella no mencionaba la boda, no mencionaba la noche en el hotel cuando todo salió a la luz, mencionaba ese martes, ese suelo, esa firma imperfecta, porque la boda había sido una promesa, pero ese martes había sido la prueba, y Mateo, como siempre, no había necesitado que nadie le pidiera que se quedara, simplemente se quedó, como había dicho que haría, con los pies sobre la tierra y el corazón exactamente donde había elegido ponerlo, sin drama, sin condiciones, sin mirar hacia otro lado. La gente lloró cuando él firmó con los pies. Nadie sabe que ese fue el momento más fácil de nuestro amor. Lo difícil vino después, y ahí seguimos.